Muy bien, nuestra Comisión de Gobierno Interior, entonces, en esta sesión del día miércoles 9 de agosto, 08:30. Las actas de la sesión 68 ordinaria y 69 y 70 especiales se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Cuenta el señor secretario. Presidente, en esta oportunidad no hay documentos para la cuenta. Muy bien. A continuación. Corresponde votar en general y en particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma, de origen en moción, de la senadora señora Carmen Gloria Aravena, de los senadores señores Karim Bianchi, Juan Castro y Manuel José Sandón, y del ex senador señor Álvaro Izalde, que modifica el DFL número 2 del 2017, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio para optimizar la transparencia procedimental en votaciones populares, boletín 15210-06, y vencimiento de urgencia el día 10 de agosto, es decir, mañana. Presidente, en la cuenta de origen más tarde viene una renovación de la urgencia, también con carácter de suma, a contar de hoy naturalmente, con lo cual la urgencia vencería en 15 días más, o sea, el 24 de agosto. Pero pues estaba pensando que se iba a votar, que vencía hoy día la suma. Muy bien, gracias, señor secretario. Orden del día, en el punto 1 dice, escuchar una exposición de la profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Gabriela Dazarola, ¿sí? Aquí presente. Está presente la señora Gabriela Dazarola, acerca del marco regulatorio de las personas jurídicas sin fines de lucro. Y en el punto 2, votar las indicaciones recaídas en el proyecto de ley, origen en moción, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica normas legales que indica para obligar a las organizaciones no gubernamentales a transparentar sus ingresos y mecanismos de financiamiento, boletín 15643-062. Le damos entonces el espacio. Adelante. ¿Sí? Presidente, no sé si van a respetar el orden de la tabla, en el sentido de votar primero el proyecto que está en fase de despacho, es decir, el proyecto del Senado que usted leyó. Muy bien, pues. Y se somete entonces a votación. ¿Quiénes pueden votar? O prefiere alterar el orden y escuchar primero a Gabriela y que lleguen más. Yo creo que por lo menos deben haber dos aquí para conversar. Entonces, escuchen primero a Gabriela. Vamos a alterar el orden de la tabla con el propósito de que lleguen nuestros honorables diputados y diputadas, ojalá en forma presencial, espero que a partir del 1 de septiembre sea así, y en ese sentido entonces escucharemos la exposición de la señora Gabriela Dazarola. ¿Así se dice? Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Daniela. Sí, buenos días, diputado, presidente. A través de su intermedio, saludar a los integrantes de la comisión que están online, los que vienen en camino, y por supuesto a quienes pueden estar siguiendo la transmisión, y a la Secretaría, por supuesto, a los funcionarios de la Secretaría. Bueno, se solicitó a la biblioteca realizar una exposición relacionada con la regulación de las personas jurídicas sin fines de lucro, y a su vez realizar una especie de revisión de los proyectos de ley que se encuentran en tramitación actualmente, que pueden tener alguna relación con los que se están viendo en la comisión. La exposición se estructurará de la siguiente forma. En primer lugar, me voy a referir brevemente al marco regulatorio de las personas jurídicas sin fines de lucro, con especial énfasis en los registros existentes, para continuar con una descripción del universo de los proyectos de ley sobre transparencia y probidad relacionados con personas jurídicas sin fines de lucro, y terminar con esta relación que existe entre los distintos proyectos de ley que se encuentran actualmente en tramitación.
En relación al régimen vigente de las personas jurídicas sin fines de lucro, en nuestro país, el estatuto jurídico de las organizaciones se encuentra disperso en distintos cuerpos legales. Sin embargo, los principales son el título 33 del Código Civil y la Ley 20.500 de participación ciudadana en la gestión pública. Las personas jurídicas sin fines de lucro con mayor presencia son las corporaciones y las fundaciones. Estas se rigen por las normas comunes que establece el Código Civil, pero se diferencian principalmente en la naturaleza que tiene su acto constitutivo. Por otra parte, la Ley 20.500 establece en su primer título el derecho de asociación, reconociendo que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente, lo que comprende la facultad de crear asociaciones que expresen la diversidad de intereses sociales y las distintas identidades culturales. Asimismo, se establece que este tipo de asociaciones, para que se constituyan y adquieran personalidad jurídica, deben hacerlo conforme a lo que se establece en el Código Civil en su título 33, además de lo que pueden disponer algunas otras normas. Un segundo título que es importante tener a la vista, relacionado con la Ley 20.500, es el que estipula que hay un grupo de estas personas jurídicas sin fines de lucro que tienen la calidad de personas jurídicas de interés público. Para tener dicha calidad, el objeto de estas personas debe ser la promoción del interés general, materias de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, cualquiera otra de bien común, y en especial en las organizaciones en que concurra el voluntariado. Como pueden ver, el objeto de estas organizaciones es bastante amplio para tener esta calidad de intereses públicos. Como comenté en un principio, la idea principal es mostrarles, describirles los distintos registros que existen de este tipo de personas jurídicas, porque en general los proyectos de ley que se están actualmente tramitando hacen referencia a uno u otro tipo de registro. Entonces, para clarificar cuáles son los principales registros existentes. En primer lugar, existe el Registro General de Personas Jurídicas sin fines de lucro, que se estableció por la Ley 20.500. En este registro están las corporaciones, las fundaciones, las organizaciones comunitarias, las juntas de vecinos y también las uniones comunales. En segundo lugar, existe otro registro que se llama Catastro de Organizaciones de Interés Público. Este también es regulado por la Ley 20.500, por el título segundo. En este registro, son las personas jurídicas que tienen las características que me refería anteriormente, que son de interés público. Para pertenecer a este registro o catastro, por el solo Ministerio de la Ley ya están incorporadas las juntas de vecinos, las organizaciones indígenas, asociaciones de consumidores y el resto de organizaciones como clubes deportivos, fundaciones o corporaciones que quieran participar en este registro deben postular al registro a través de una comisión, un consejo que existe para este fin. Y en tercer lugar, existe otro registro que es el registro de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Este registro está establecido por la Ley 19.862. Este registro es llevado por los órganos y servicios públicos, además de los municipios, que efectúan transferencias a este tipo de organizaciones, y son ellos quienes deben llevar el registro de las entidades que son receptoras de dichos fondos. Algunas características de estos registros, para tener en consideración, es que el primer registro que mencioné, que es el más general, en el que están las personas jurídicas sin fines de lucro, fundaciones, corporaciones, etcétera, está a cargo del registro civil e identificación. La información que se contiene en este registro se actualiza sobre la base de documentos que las mismas municipalidades envían al registro civil. Por en general, el trámite se hace a través de las secretarías municipales que hay en las distintas comunas. Y la ley también establece que el retraso o la falta de remisión de los antecedentes de las personas jurídicas al registro se mirará como infracción grave a los deberes funcionarios de quien corresponda. También las organizaciones pueden hacerlo directamente con el registro civil, hay distintos canales para hacerlo. ¿Qué información contiene este registro?
Este registro se inscriben los antecedentes relativos a la constitución, modificación y disolución o extinción de las personas jurídicas sin fines de lucro. Se inscriben también los actos que determinan la composición de los órganos de dirección y administración de estas personas jurídicas. En este registro nada se dice sobre fondos públicos. Perdón, es una breve interrupción. ¿Es lo mismo que la personalidad jurídica a lo que usted se está refiriendo, Gabriela? Claro, es como un requisito para o sea, no es para la constitución de las personas jurídicas, eso es a través de las normas que están establecidas en el título 33 del Código Civil. Esto es como una condición adicional, o sea, estas personas jurídicas deben estar inscritas en este registro. Pero no es lo único. Que por eso decía que la presentación, en el fondo, la regulación de las personas jurídicas es muy amplia, porque hay temas de constitución, de financiamiento, de etcétera, etcétera. Me estoy centrando principalmente en los registros existentes. Y principalmente, ¿por qué? Porque los proyectos que están en tramitación en la comisión hacen referencia a medidas de transparencia o de experiencia, distintas normas que hacen referencia a uno u otro registro. Entonces quería un poco mostrar este marco como para que se vaya ordenando tal vez un poco la discusión sobre qué universo de personas jurídicas se está legislando. Entonces, este sería en el fondo el registro general, es el mayor. Por ejemplo, no sé, me metí como a revisar, en general el registro no está muy actualizado. En solo la región metropolitana, por ejemplo, había más APP 50.000 personas jurídicas sin fines de lucro. Pero como digo, ahí están fundaciones, corporaciones, clubes, hay mucho, muy distintas. El segundo registro que quiero destacar, porque también hay varios proyectos de ley que hacen referencia a este registro, es el catastro de personas jurídicas con calidad de interés público. Estas es como un subgrupo en el fondo del otro, o sea, es como un subconjunto, no son todas, porque son estas personas jurídicas que tienen un fin concreto de medio ambiente, educación, salud, bien común. Entonces, y hay un grupo de estas organizaciones que por solo el Ministerio de la Ley, como mencioné anteriormente, forman parte de este catastro, y hay otras que tienen que postular a este catastro. En el fondo hay un consejo de personas del fondo de personas jurídicas o para el fondo para la calidad de interés público, y este consejo en el fondo evalúa la postulación a este catastro para que se incorporen. ¿Qué les permite a estas organizaciones estar en este catastro? Postular a un fondo de fortalecimiento de las personas jurídicas de interés público. Esta función ejecutiva en el fondo del fondo la lleva, todas son cosas que están en la ley. Ahora en la práctica podemos hacer un estudio más adelante de ir viendo a lo mejor los registros, de ver cómo la actualización que existe, qué tan públicos son. Se puede ir revisando más adelante. Pero lo que estoy en este momento contándoles es lo que está en la norma. La función o la gestión de este registro radica en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es como el soporte técnico para el funcionamiento regular de este fondo que les acabo de mencionar y las funciones que realiza este consejo. Por su intermedio. Entonces, ¿ya no hay un registro en el Ministerio de Justicia? Ya no corre, o sea, solo es la obtención de la personalidad jurídica a través del procedimiento y el registro civil, y después adicional en el otro ministerio. Ya no hay nada en justicia. No, o sea, entiendo que tiene algunas funciones, me parece, pero ayer estuve revisando porque siempre como que suena que es el Ministerio de Justicia el que lleva el tema del registro. Claro, pero antes otorgaba la personalidad jurídica, antes de... Es que yo creo que ese trámite que es distinto, como dije, la personalidad jurídica se obtiene a través de las normas que se establecen en el Código Civil, que es un trámite distinto.
pero los registros, la administración de los registros y del registro de personas jurídicas, el más general, lo lleva el registro civil, no el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia creo que tiene, no desconozco realmente, pero creo que tiene algunas funciones puede ser de fiscalización, de cancelación de la personalidad De cancelación, por jurídica. eso, porque yo entiendo que el Ministerio de Justicia está llevando ahora una investigación sobre una cantidad de fundaciones, lo hace a través de la facultad de fiscalización, o sea, no tiene registro, pero fiscaliza, y acá no hay fiscalización por parte de este ministerio, entonces, Es otro registro. ok, Y otro registro que tiene otras condiciones, que puede haber personas jurídicas que están en el registro general, que postulan a este registro y otras que están por el solo Ministerio de la Ley. Bueno, en este registro ya se exigen algunos otros antecedentes. Este catastro cuenta con el nombre, domicilio de la entidad, el nombre, domicilio y rol único nacional de su representante legal, la naturaleza de este tipo de organización y si son organizaciones de voluntariado según sea el caso. Además, se establecen las siguientes obligaciones. Escribir en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro, que es el general, los actos que determinan o modifiquen la composición de los órganos de administración de estas personas jurídicas registradas, informar acerca del uso, aquí ya empiezan a haber algunos antecedentes o registros de fondos públicos, provenientes de fondos públicos recibidos a título de asignaciones para la ejecución de proyectos, subvenciones o subsidios o a cualquier otro título. Dicha información, dice la ley, debe publicarse en su sitio electrónico, en su defecto en otro medio, o sea, tampoco hay algo muy claro al respecto. Y así también dar a conocer anualmente su balance contable en la misma forma dispuesta en el concepto anterior. Es decir, a través de un medio electrónico o algún otro medio que esté disponible. Y el tercer registro, que sería el de persona jurídica receptora de fondos públicos, este es un registro creado por la ley 19.862. Como mencioné anteriormente, es un registro que llevan los servicios públicos, organismos que están en la ley de presupuesto, así como los municipios, que son los encargados de alimentar este registro. En el fondo ellos tienen que enviar la información al registro de todas las transferencias que hacen a estas personas que están registradas en el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Este registro es llevado por la Subsecretaría de Hacienda y se llama Registro Central de Colaboradores del Estado. Y asimismo la Subdere lleva otro registro similar, pero en relación a los colaboradores que están registrados para las municipalidades. Ambos registros, como decía, son confeccionados con la entrega de los antecedentes que deben proporcionarle los servicios públicos y los municipios que efectúen las mencionadas transferencias. Las instituciones que reciben estas transferencias o donaciones deben mantener también actualizada la información que se requiere para el registro. ¿Qué información contiene este registro? En estos registros se incorpora la información relativa a la individualización de las entidades mencionadas en esta ley, sus áreas de especialización, su naturaleza jurídica y sus antecedentes financieros. En este registro, deben consignarse también las actividades, trabajos o comisiones que hayan encargado por parte de las entidades públicas y municipios, los recursos públicos recibidos y el resultado de controles que se realicen por la Contraloría General de la República en los casos que correspondan. No es algo siempre, pero todos estos registros obviamente deben estar a disposición de la Contraloría. Ese era el marco jurídico en relación a los distintos registros existentes. Ahora, en relación al universo de proyectos de ley que se encuentran actualmente en tramitación en el Congreso, se encontraron 23 proyectos de ley, relacionados con la materia, es decir, con temas de probidad relacionados con las personas jurídicas sin fines de lucro. Hay que consignar que, bueno, ahí vamos a ir viendo que como es probidad, son muy amplios, es bien amplio, entonces por eso en la búsqueda aparecen una importante cantidad de proyectos de ley, que también están acotados en el tiempo,
Solo se hizo la búsqueda en relación a los proyectos que están desde el 5 de enero de 2016 a la fecha. ¿Por qué se estableció esa fecha? Bueno, para poner un límite a la búsqueda, y se consideró esa fecha porque fue la publicación de la Ley de Probidad en la Función Pública y la prevención de los conflictos de interés. Entonces, como se acordan que el Contralor en la sesión anterior comentaba que cada vez que hay algún tipo de problema mayor en términos de corrupción, hay acciones, y esta fue una de las normas importantes que fue como resultado de en ese momento la creación de la Comisión Engel, que hizo una serie de propuestas para corregir los temas que habían o los vacíos legales que existían en relación a la probidad y los conflictos de interés. Entonces, por eso se fijó esa fecha para la búsqueda de los proyectos de ley. La mayoría de estos proyectos son iniciativas de origen en moción, solo 4 en mensaje, y se han incluido las que están en etapa de tramitación legislativa, exceptuándose los proyectos de ley archivados, retirados y publicados. Sí. En etapa de tramitación, en su mayoría se encuentran todos en primer trámite. ¿Qué leyes modifican todos estos proyectos de ley? Como decía, el paraguas de la probidad es bien grande, entonces hay temas de lobby, de conflictos de intereses, de compras públicas. Entonces, por ejemplo, todas estas normas, de una u otra forma, se modifican o se buscan modificar a través de los 23 proyectos de ley que mencioné. La ley 20.285 de acceso a la información pública, la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, la ley 19.862 sobre registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, la ley orgánica de municipalidades también en varios aspectos. Hay algunos proyectos de ley que modifican la constitución política, otros solo la norma de juntas de vecinos, también hay otros relacionados con la ley general de bancos, otro proyecto grande que es el de ley de compras públicas, que es un proyecto que era mensaje, que está bastante avanzado. Otros la ley de probidad. Porque no vamos a entrar en uno a uno, No, ¿cierto? Ya, pero perdón, el tema de ley de compras públicas no tiene claridad más o menos de cuándo. Usted dice está avanzando porque hay una ley y esta sufre modificaciones. Sí. Ahora están el Ejecutivo. Está en mixta, sí. Sí, Está en mixta. Sí, ya. Espérate, que tenía el... Acá. Ya. Lo que pasa es que habría, bueno, saludar a los diputados, agradecer al diputado Miguel Ángel Becker, que también nos ha ayudado. Hay un tremendo taco aquí, y hay varios parlamentarios que están ahí en ese taco de la feria. Y decirles que si no se puede, pero que si Gabriela, que ha tenido toda la voluntad, puede después hacernos una breve reseña en qué estado está, en qué trámite. Es para nosotros súper importante si nos puede ayudar en eso y qué apunta. ¿Por qué? Porque la ley de compras públicas, todos vimos la exposición del Contralor y dijo, mire, el problema es que en el sistema de compras públicas funciona, ¿ya? El problema es la transferencia corriente que se inicia a fundación, ¿ya? O sea, o organismos privados. El vacío. Entonces, de eso acá no hay nada. No, en compras salvo los 4, no. Ya, y en otro tipo de transferencias, los antiguos no hay, salvo los que hemos ingresado en esta comisión, o el Ejecutivo tiene por ahí. Voy para allá, perdón. Voy para allá. Entonces, después sobre esto, si es que usted nos puede hacer una reseña, no digo ahora, pero en adelante, ¿ya? Hay un documentito que enviamos que hay una reseña de cada uno de los proyectos, pero ahí me dicen si quieren que haga alguna clasificación o alguna relación en el documento, ahí lo vamos viendo. Bueno, como decía, muchas leyes se modifican a través de estos proyectos, y 2 de estas normas establecen como nuevas normas, que una de ellas es el Estatuto de Protección al Denunciante, que también había pedido usted, Presidenta, revisarlo un poco si es que había algunas normas que se repetían en relación a los proyectos de ley que se estaban viendo. Y esta estaba en el Tribunal Constitucional un tiempo importante, pero ya avanzó. Y también otro proyecto que está en esta comisión, que es el Estatuto para las Organizaciones No Gubernamentales, que hay una propuesta de ley al respecto. ¿Esa es la que pasamos? ¿Volvió a la comisión? No, es otro.
No está acá en la comisión, pero es otro de los proyectos de ley. No es el que se fue a sala y que votarían, entiendo, hoy día, creo, ¿o no? Ya. Ahora, diputado, voy a entrar más en el detalle que usted estaba solicitando. Como comenté, son muchos proyectos de ley, entonces pensé que era mejor acotarlo a las normas que se estaban modificando en los proyectos de ley que están en tramitación actualmente en la comisión y que tienen más relación, obviamente, con el tema de las transferencias. En primer lugar, entre los proyectos de ley que modifican la ley 20.085 de acceso a la información pública y que es un proyecto de ley que ha salido a colación en las distintas sesiones que se han estado viendo, que se denomina igual como Transparencia 2.0, este proyecto está en el Senado, en segundo trámite constitucional, pasó a Comisión de Hacienda. En relación a las personas jurídicas sin fines de lucro, este proyecto de ley de Transparencia 2.0 establece algunas modificaciones que son igual algo que mencionó tangencialmente el Contralor, que relacionadas con la transparencia de este tipo de organizaciones. En primer lugar, establece normas aplicables a las corporaciones, fundaciones, asociaciones municipales y empresas municipales. Estas deben cumplir las mismas disposiciones que la Ley de Transparencia determina para la función pública y acceso a la información de los órganos del Estado. Es decir, hace extensiva para este tipo de organizaciones, que son municipales, tanto en las normas de transparencia activa como pasiva. O sea, es bastante exigente al respecto. Se establecen el mismo tipo de sanciones y la responsabilidad que este tipo de información la debe llevar el respectivo presidente del directorio o quien ejerza la función directiva superior. Ahí estamos hablando del ámbito municipal. Y creo que igual por eso se sacó un poco ese tema de la otra norma de probidad y transparencia municipal que se está viendo en la comisión, porque ya estaba abordándose en este proyecto de ley. Y en relación con las personas jurídicas sin fines de lucro, que es como el universo que es de interés actualmente, se establece también una norma relacionada con la transparencia activa. Sin embargo, esta está vinculada a que estas organizaciones tengan o reciban una cantidad igual o superior a las 1.500 UTM, que es aproximadamente 95 millones de pesos, y que esta es como un poquito enredada la redacción de este artículo, que a su vez esta sea representativa de al menos un tercio de su presupuesto anual del año calendario inmediatamente anterior. Deberán mantener a disposición, bueno, las personas jurídicas sin fines de lucro que cumplan estas condiciones, es decir, que reciban 1.500 UTM y que estas 1.500 UTM representen un tercio de su presupuesto, deben cumplir con publicar la siguiente información. Perdón, Gabriela, las que reciben más de, por ejemplo, 300 millones de pesos, o sea, menos, perdón, no tendrían este cumplimiento. Menos de 95 millones. Sí, lo que pasa es que dice un 95% del presupuesto, un 30% de su presupuesto anual. Entonces pensemos que reciben 300 millones, el 95% de los 300, su presupuesto, y es ahí donde vienen estos requisitos. Por eso tiene que tener al menos 300 millones. Sí, pero media. Es como... Ya, porque es un tercio, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Bueno, como digo, si se cumplen estos requisitos de fondos y de presupuesto anual de la organización, estas organizaciones deben publicar el estatuto, los miembros del directorio, el resumen de sus actividades, el cuadro de ingresos y gastos, su presupuesto y fuentes de financiamiento, y así como datos o concesiones de espacios públicos. O sea, se avanza en el sentido de que ya existiría un universo de personas jurídicas, sin embargo, cumpliendo estos requisitos de las 1.500 UTM, y además de que representen un tercio de su presupuesto anual del año calendario anterior. Volvamos un poquito haciendo la lógica de lo que pudiera hacer el Ejecutivo, porque ellos dicen, mire, nosotros vamos a esperar lo que venga de la comisión de los 45 días,
y luego vamos a indicar algunos proyectos que ya están avanzados. Me imagino que este tiene que ser aquello, porque de lo contrario quedarían fuera muchas fundaciones que tienen menos presupuesto o que es volátil, y yo creo que es este articulado que es el que deberíamos fijarnos. Como nosotros ya tenemos otra, y que probablemente la de varios parlamentarios está, y a lo mejor también se inmiscuye en esta legislación, que no creo, porque esta no sale, ¿no? Esta no es que modifica la ley de transparencia 2.0, es nueva. No, modifica la ley de Modifica otra, transparencia. ya, Son entonces ahí hay que modificaciones de ver. la ley Perfecto. 20.285. 20.285, ya. Sí, diputada. El ministro señaló expresamente que esta es la que iban a ¿Cierto? Porque ya indicar, estaba ¿no en es cierto? tercer trámite, o en segundo. Que está en segundo Segundo. trámite. O sea, nosotros veríamos las modificaciones Ahí está. del primer trámite, claro, aprobadas. O sea, veríamos todas estas modificaciones en tercer trámite acá en la comisión. Sí, se supone que debería Se venir supone. acá, porque Ese es esta uno. ley... El otro es el de corrupción municipal que estamos viendo, Constitución. que entiendo que lo están suspendiendo de alguna manera ciertos pedazos para esperar las modificaciones e indicaciones que presentarían durante septiembre, me imagino. Cosas, sí. Yo creo que nosotros vamos a tener que estar muy atentos y mandarle una nota al presidente de Constitución. ¿Por qué? Porque esta no pasó por esta comisión de gobierno en su primer trámite, se fue Constitución. Y no nos olvidemos que es del año 2018, o sea, tiene 5 años tramitándose, ¿ya? Y se reactivó ahora último. Y porque- estuvo casi 2 años Mm. paralizada en el Senado, ¿cierto? Sí. Entonces, el nivel de... Y todavía el Ejecutivo nunca ha indicado el nuevo Ejecutivo. Y es un mensaje. Menos Es un urgencia. mensaje. Lo define, permiso, Presidenta, eso lo define la mesa, pero generalmente estos proyectos, así como la ley del lobby, también la lobby de la Comisión de Constitución. Yo creo que nosotros, creo que ahí es bueno que estemos atentos. No, claro, lo que pasa es que Constitución siempre se quiere llevar todo, ya sin, o sea, yo pudiera mañana estar en Constitución, pero yo digo como, o sea, se fija, entonces yo creo que en estos temas que ya los tomamos y que el ministro Lizalde lo tiene muy claro, sería bien y lógico que, ya que están llenos de trabajo, enviar esto, cuando nosotros al menos tenemos 2 días fijados y nos interesa abordar. Y el estatuto del denunciante, que es el que se promulga mañana, lo sacamos nosotros. Entonces son muchos temas que se van vinculando, ¿cierto? Y fue una comisión unida justamente para que no nos pasara esto de que nosotros reclamábamos, ellos trabajan un proyecto y nosotros le dimos la urgencia. ¿Ya? Ya, sigámonos. Gracias, diputada. Como decía, en esta parte de la presentación estoy presentando los proyectos de ley que modifican la ley 20.285. Partí por porque es como el más importante o el que está más avanzado y el que han hecho referencia, y como decía la diputada Morales, por su intermedio, Presidenta, se ha hecho mucha referencia y es probable que ahí vengan modificaciones más importantes. Estos son otros proyectos de ley que también modifican la ley 20.285, que están acá en la comisión y que quería, como decía la diputada, de explicarle más o menos qué es lo que regulan para ver si en el fondo se están repitiendo algunas cosas o son cosas que pueden aportar nuevos parámetros para este tipo de organizaciones. Este proyecto de ley, el primero, del boletín 15.574, que no está en movimiento actualmente, pero bueno, en la búsqueda apareció, modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública para hacerle aplicable a personas jurídicas creadas por municipios y gobiernos regionales. Por ejemplo, acá dice, consagra a nivel legal la obligación de cumplimiento de la ley 20.285 de todas corporaciones, fundaciones o personas jurídicas creadas por las municipalidades o por los gobiernos regionales. Ahí destaqué gobiernos regionales porque viendo la ley de transparencia 2.0 se ha avanzado en hacer modificaciones relacionadas con las municipalidades, pero no están mencionados los gobiernos regionales. Tal vez se va a avanzar ahora en los cambios que se van a proponer. Otro proyecto de ley que sí es de los que están últimamente viéndose acá en la comisión es el 16.054,
que modifica diversos cuerpos legales en materia de responsabilidad administrativa municipal y de información de recursos públicos asignados a asociaciones que indica. Este proyecto de ley, en relación a la ley 20.285, establece la obligación de los órganos del Estado de presentar información a las comisiones de Hacienda, del Senado y Cámara sobre las transferencias que realicen a personas jurídicas que en un año calendario superen las 3.000 UFs. Sobre este proyecto de ley, el Contralor se refirió y dijo que un poco esto estaba contemplado en la Ley Transparencia 2.0, ya que estos montos aproximados, las personas jurídicas que reciban esta cantidad de montos van a tener que someterse a lo que es la transparencia activa. Además, este proyecto de ley modifica la Ley 19.862, que me voy a referir más adelante, y algunas modificaciones al Estatuto Administrativo y al Estatuto de los Funcionarios Municipales en relación a extender el periodo de sumarios hasta los 6 meses de renuncia de los cargos que se indican. Bueno, esos serían los proyectos de ley relacionados con la Ley 20.285. Sin embargo, hay otros proyectos de ley que modifican la Ley 20.500 que también se relacionan con el tema de la transparencia, porque a través de otra norma le exige a estas organizaciones que se sometan a lo que es la transparencia activa. Por ejemplo, está el 506.43, que es el presidenta, es el que, claro, es el que está ahora, sí, este es el que estuvo en sala y que vuelve con indicaciones. Este proyecto busca modificar la Ley 20.500, la 20.730, que es la del lobby, con el objeto de establecer algunas obligaciones a las organizaciones no gubernamentales de transparentar sus ingresos y mecanismos de financiamiento. Este proyecto de ley también delega a un reglamento las características que deben reunir este tipo de organizaciones y regula o establece algunas reglas sobre los registros para que se pueda acceder a las audiencias o no de la ley del lobby. Ese es el proyecto de ley que volvió a la comisión, está un poquito más avanzado. Después está el 16.075, que también está acá en la comisión y que también ha estado en movimiento. Este también modifica distintos cuerpos legales que indican en materia de transparencia e información de fondos recibidos por organizaciones de interés público, modificando la ley 20.500 y establece como requisito a las organizaciones referidas en esta ley, que en general ahí se refiere a las de interés público. Como les decía, ese es como un subgrupo de las organizaciones sin fines de lucro. Una antigüedad de 2 años para recibir fondos públicos, así como exigencias de contenidos a publicar en sus sitios electrónicos. Ahí, por ejemplo, a lo mejor el universo podría ser otro, más amplio, muy específico, porque es como un subgrupo al final, que no quedan todas incluidas. Después, el otro proyecto que también está acá en la comisión, modifica también la ley 20.500 sobre asociaciones para establecer el deber de informar respecto del financiamiento y aportes recibidos de privados. No, por privados. Modifica esta ley, claro, este es más amplio, este modifica la ley 20.500 para hacer extensiva a las asociaciones y fundaciones constituidas conforme al título 33 del Código Civil, obligaciones a cumplir con las exigencias del artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública. En el fondo, transparencia activa, y este es más amplio que lo que está en transparencia 2.0 porque no establece condiciones de montos recibidos ni presupuestos, sino que habla de muy general. Uno es muy específico, otro es muy general, pero es ahí. Y después está la moción cuyo boletín es el 16.049, que modifica también, como digo, todo esto, la mitad son las modificaciones a la ley 20.500 para establecer la obligación de informar a la Contraloría General de la República sobre el uso de recursos que indica. Este igual de una u otra forma también busca la transparencia activa, de que se publiquen los proyectos, subvenciones o subsidios o cualquier otro título informándose acerca del uso de estos recursos. Ahí dice ya sea publicándose en el sitio electrónico o en otro medio, pero además informando de esta recepción de recursos a la
anualmente a la Contraloría General de la República. Ya. Y finalmente, referirme a los proyectos de ley que modifican la ley 19.862. Como comenté, este registro que es regulado por esta ley es el que se refiere a las personas jurídicas sin fines de lucro receptoras de fondos públicos. O sea, ya es un universo más concreto y que establece realmente a las que reciben fondos públicos. O debería ser así, por lo menos. En relación a esta ley, está el proyecto cuyo boletín es el 16091. Este está en el Senado. No son modificaciones muy grandes. Esta solamente establece una condición de que las actualizaciones sean más seguidas, o sea, especificar los plazos para la concreción en fondo de las actualizaciones de estos registros, porque son temas que no están determinados en la ley. Después están estos otros dos proyectos de ley que ya los mencioné porque modificaban también normas anteriores, el 16054 en la comisión, que modifica también esta ley, hace extensiva el mismo requisito que hacía para los organismos del Estado de enviar información a la Comisión de Hacienda de Cámara y Senado, le extiende este requisito a las organizaciones que están reguladas por la ley 19.862 a enviar información al Senado y Cámara cuando los fondos en un año calendario superen las 3.000 UF. Y finalmente el 16075, que también ya mencionamos, que en este caso también sugiere que se solicite para las organizaciones que están en el registro de personas jurídicas que reciben fondos públicos una antigüedad de por lo menos 2 años para recibir fondos públicos. Y ya para ir cerrando, solo algunos comentarios como de conclusiones que se puede ver de lo que se ha revisado, es que existe una importante dispersión de la normativa en la regulación de este tipo de organizaciones, junto con la existencia de distintos registros cuyos límites son a veces medios difusos y se tienden a confundir entre uno y otro. Así como también los organismos que son los responsables de la administración de estos registros y quienes también tienen que alimentar estos registros, porque también eso es responsabilidad de los distintos organismos públicos. En relación al proyecto de ley conocido como Transparencia 2.0, avanza en hacer extensivas las normas de transparencia activa a las personas jurídicas sin fines de lucro, estableciendo, como vimos, una condición, un monto determinado de las transferencias, así como su presupuesto. En relación a los proyectos de ley radicados en esta comisión, buscan modificar la normativa para aumentar la transparencia principalmente. Sin embargo, cada proyecto hace referencia a distintos registros, por lo que los universos de organizaciones a los que apuntan son distintos. En ese sentido, los proyectos de ley en análisis, como abordan distintas medidas, podrían perfectamente complementarse una vez que se pueda acordar un universo de personas jurídicas que se requiere regular. Por ese sentido hay cosas que no vi en otros proyectos de ley que están en tramitación más avanzados, como por ejemplo la experiencia de estos organismos, la necesidad que remitan informes al Congreso, los plazos para actualizar este tipo de registros, información que debe entregarse a la Contraloría General de la República, entre otros aspectos que se pueden analizar. Bueno, eso sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y espero sea de utilidad y quedo atenta a las consultas o si hay que desarrollar algo más adelante. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Creo que ha sido muy interesante ver esto. Primero porque es serio, antes de ponernos a legislar, saludamos a las diputadas que se han incorporado. Es serio, entendiendo que hay mucha voluntad de legislar a veces, especialmente por un hecho coyuntural específico, y eso también puede llevar a duplicar materias que lo esté viendo la Cámara o el Senado. Entonces para nosotros era muy importante. Yo tengo una duda ahí, y Gabriela, ofrezco la palabra para que nos notemos con el secretario, sobre el registro único, porque lo que la lógica nos indica es que deberíamos tener un registro único, ¿ya? De receptoras de recursos públicos y también privados,
con la separación, ¿cierto? Porque también a nosotros nos interesa saber las organizaciones que hacen trabajo público, sean fundaciones que se dedican a prestar su fin último, ¿cierto? Colaboración. Creo que igual es necesario que como Estado vamos avanzando hacia un registro. Eso es muy difícil hoy día porque están regulados en distintas leyes por la parte que me salté al inicio, ¿verdad? ¿Cómo lo ve usted? Porque creo que hasta el Contralor lo planteó, tener un registro único de las organizaciones. Pues el problema nuestro es que tenemos una hiperdepartamentalización y finalmente hasta la responsabilidad se diluye y tantos cuerpos legales que finalmente apuntan a eso. Yo creo que eso es el problema y el que sabe burlar la ley busca entre cualquier espacio para, en el fondo, buscar un vacío legal, ¿ya? Y finalmente hacer un modus operandi que es el que se hacía en el caso de las fundaciones por vía de transferencia, sin ningún control, y saltándose todo el órgano público de control, siendo que eran recursos públicos. Entonces, ese es mi tema de los registros. También probablemente nos gustaría tener un único registro. Lo ven muy complejo en cuanto a la legislación que le incluye a ello. Eso. Como señalaba, existen distintos registros, sin embargo, por lo menos también lo comenté, que la revisión que hicimos nosotros es la normativa, no de cómo funcionan, ni si están actualizados, ni si todos, si se cumplen con esas condiciones. Pero en el fondo, en relación a lo que existe normativamente, existe un registro, es el de la ley 19.862, que establece los registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Sabemos si está actualizado. Claro, o sea, y Hacienda, lo que pasa es que hay un registro centralizado de las organizaciones receptoras de fondos públicos. Y de acuerdo a lo que establece la normativa, es Hacienda la que lleva este registro, así como también la Subdere, en relación a los municipios. Uno accede a través de la web, por ejemplo, hace como el ejercicio y claro, hay como distintas casillas para llenar y todo, pero por ejemplo, en relación a los fondos, ahí se supone que están, o sea, pero claro, no busqué por persona jurídica, sino que busqué más o menos montos generales a nivel regional, y toda esa información se despliega. Y se supone que ahí los responsables de alimentar este registro son todos los servicios públicos, todos los organismos que están en la ley de presupuesto, las municipalidades, que deben informar al registro de las transferencias que realizan a estas organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos. La ley 19.862 es cortita, tiene un reglamento. Yo en algunas otras presentaciones del Contralor vi que también una de las medidas que proponía, que no lo mencionó en esta comisión, pero sí en otras, era fortalecer un poco este registro. Yo creo que ahí es como donde está el centro y es lo que está más avanzado en relación a las personas jurídicas que finalmente reciben fondos públicos. O así debería ser. Muy bien. Pero lamentablemente no me queda claro qué organismo es que es el responsable del registro. Registro, estoy mirando la página, Subdere. Ya, pero es tarea para la comisión y si nos puede ayudar la biblioteca. Claro, lo que pasa es que la ley lo que determina es que los distintos organismos públicos deben alimentar este registro. Y el que centraliza esto, por un lado, es el Ministerio de Hacienda, que dice que, acá dice la ley, dicha Secretaría de Estado estará facultada para requerir información de los órganos y servicios públicos antes citados, incluidas las municipalidades, para construir un registro central de colaboradores del Estado.
esto se llevará a cabo por la subsecretaría del referido ministerio, es decir, de Hacienda. El reglamento emanado del Ministerio de Hacienda establecerá lo relacionado con la organización, coordinación, actualización y gestión de los registros mencionados en los incisos anteriores de este artículo. En todo caso, el reglamento podrá establecer sistemas más simplificados para las instituciones de menor tamaño. También se establece esa alternativa. Y por otro lado, la norma establece que la información que proporcionen los municipios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dependiente del Ministerio Interior, deberá establecer también un registro central de colaboradores de las municipalidades. Entonces, ya existen como dos registros dentro de un Claro, dos registro. registros. Y ahí se cruzan, y a veces pueden ser los mismos, pero no se les sigue. Lo que se quiere seguir es justamente el control a los recursos públicos que tienen. Claro. Ya, pero es un tema, una tarea de la comisión. El diputado Becker. Gracias, presidenta. Agradecer a Gabriela Becerrola la presentación de parte de la biblioteca. Mencionaba Gabriela que existen alrededor de 50.000 organizaciones que tienen las facultades para recibir recursos públicos. La verdad es que veo que es un exceso así a todas luces para esto. Por otro lado, se ven diversidad de reglamentos, de leyes y algunas cosas que están regulando este tipo de cosas, pero al parecer son fáciles de violar, pero ya hemos conocido en este último tiempo en que la dirección entregada por una fundación era la casa particular del pololo de una de las personas que estaba involucrada en el tema, entonces no era ninguna oficina, o cuando fueron a ver la oficina no había nada, sino que era simplemente una dirección. Entonces yo creo que aquí hay mucho por hacer en cuanto a regular, controlar, ver quiénes van a fiscalizar, pero también no podemos tener un Estado que sea absolutamente fiscalizador, pero en la medida en que no crezcamos como país en cuanto al control de los recursos, esto no va a poder ser posible flexibilizar los temas. Yo, como siempre hablo de mi experiencia, digamos, como alcalde de la comuna, yo entregaba 100.000 pesos y los 100.000 pesos nosotros sabíamos quién los iba a recibir, para qué los iba a recibir, cómo los iba a rendir, y después entonces se rendía y lo íbamos a fiscalizar. Si dijo que iba a comprar tales cosas o que iba a hacer tales acciones, íbamos a ver las acciones y después aceptábamos la rendición esta a propósito de las platas entregadas por parte del municipio. Pero ahora vemos que se están entregando recursos en forma increíble, es decir, increíble. Tenemos el ejemplo que reventó hace pocos días, lamentablemente, de nuestro gobernador de la Araucanía, que aunque yo creo que él no está involucrado, pero entregó alrededor de 700 millones de pesos a una institución, la cual ayer fue allanada por Policía de Investigación y la Fiscalía y todo lo que corresponde. Le entregó 700 millones de pesos a una fundación para enseñar a este tema de la manicure o corte de pelo a 200 mujeres. A todas luces, esa situación da la impresión de que está irregular, digamos. Bueno, tan irregular que los propietarios de esa institución, al parecer, habrían gastado 100 millones y los otros 600 ya desaparecieron de la imagen, digamos. Entonces, aquí podemos tener todas estas leyes, la 20.500, la 20.862, la 21.794, o todas las que dijo Gabriela, pero la verdad es que en la medida que no tengamos gente proba detrás de las instituciones trabajando, esto va a seguir ocurriendo. Entonces, como Estado, tenemos que recoger un poco esto y decir, oiga, ahora no van a ser 50.000. Sabe que nosotros vamos a autorizar estas y son 1.500 o 1.000, o no sé, o se van todas y volvamos a armar el sistema. Porque esto aquí hay un sistema para defraudar al fisco. Yo siempre pensaba, cuando escuchaba hablar de las fundaciones, yo decía, pucha, qué buena gente esta que recoge recursos de los privados o pone recursos propios, pensaba yo en mi inocencia, de verdad. Pone recursos propios a disposición de la gente y ahora uno se encuentra con que la fundación
de expresidentes o expresidentas recibían una cantidad importante de recursos directamente del Estado. Y aquí no hay ningún padre hurtado, porque al final todos terminan recibiendo platas de esto. Y al final vemos que hasta en cosas como la aplicación de algunos programas, donde llegaban 100 millones para ejecutar el programa tanto, 90 millones en remuneraciones y 10 millones para la adquisición de elementos para ir en apoyo de los campesinos del área rural de las comunas de la región. Entonces está mal pensado, mal ejecutado el tema. La gente actúa, bueno, es lógico, pero actúa con los recursos públicos como si no nos pertenecieran. Yo le diría, por ejemplo, a alguien, oiga, tome 100 millones, ejecute este programa, la plata es suya ahora, ejecute este programa. ¿Y aplicaría 90 millones en remuneraciones para sus amistades y cosas? Jamás. Iría en apoyo de las personas a la cual se supone que se hizo. Entonces, yo creo que tenemos mucho por trabajar, y yo no sé si, bueno, Juan Carlos, que le iba a pedir su opinión, que no sé si es posible retrotraer estas 50.000 eventuales fundaciones o corporaciones, de manera de decir cuáles son las que realmente están trabajando. Y aquí no voy a dejar de lado, lamentablemente, lo que ocurrió con las corporaciones de Vitacura, donde el alcalde Raúl Torralba, o el ex alcalde Raúl Torralba, hizo mal su trabajo en forma increíblemente sinvergüenza, pero está en la cárcel. Entonces lo que yo pido también, por otro lado, a quienes nos estén escuchando, a quienes se pueda informar o comunicar esto, es que los que estén metidos en temas, con todo este tema de las fundaciones, tienen que estar en la cárcel. Esa es la forma de decirle a la gente, oiga, maneje bien los recursos o usted se va a la cárcel. Porque si manejar mal los recursos y quedarse con 600 millones del gobierno regional en Temuco, en la región de la Araucanía, no les va a salir ni por curado, como se dice. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos aceptar esto y tenemos que hacer normas y procedimientos que sean extremadamente duros, exageradamente duros, de manera de poder controlar y fiscalizar esto. Aquí, ¿para qué queremos un pacto tributario? Si la cantidad de miles de millones de pesos que hoy día se nos están yendo al tacho, al colmo de llegar donde esta niña Camila Polisi, a comprarse lencería con las platas de todos los chilenos. Es inaceptable. Entonces, Presidenta, bueno, este discurso probablemente es para otro lado, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque lo que salga de la comisión, ojalá lo más rápido posible, tenga sentido para que los que vayan a pretender que a través de los recursos públicos a generarse sus propios recursos no es factible, y que si el que lo haga, que la pague. El que la hace, la pague, y eso es muy antiguo. El que la hace, la paga, y eso es muy antiguo. Entonces, Presidenta, tenemos un tremendo desafío por delante y que espero que estemos a la altura como comisión de poder hacerlo. Yo no sé si la sugerencia o algunas ideas que estamos poniendo en la mesa, esto mismo le voy a preguntar a Juan Carlos, que si se pueden de alguna forma retrotraer las cosas, digamos. Habló de la experiencia de nuevo en el municipio de Temuco. Nosotros entregábamos personalidades jurídicas, pero nosotros analizábamos quiénes eran la Junta de Vecinos, quiénes eran el Club de Adultos Mayores, de manera que la menor cantidad de recursos se nos fueran y quedaran botados en la calle. Y la verdad es que con esa preocupación, al menos durante nuestros 12 años de gestión, la plata que se nos perdió era muy, muy poca comparativamente con respecto a la plata que entregábamos. Pero ahora sí, el nuevo alcalde, y espero que le vaya bien con el tema, generó una agrupación de municipios con la Municipalidad de Padre Las Casas, que estamos absolutamente vecinos, y entregó cerca de 1.000 millones de pesos a esa corporación o cooperativa, o no sé. Entonces, vamos a ver en qué forma administran esos recursos de manera que no se nos vayan al tacho. Nosotros teníamos dos corporaciones, la de deporte y la de cultura, entregábamos recursos de la municipalidad, pero eran fiscalizados y controlados a través de un directorio de verdad, en que lo encabeza el alcalde de cada una de las comunas, que también tiene su responsabilidad con respecto a eso ante la ciudadanía y ante los tribunales también. Si hay un alcalde que meta las manos, tiene que llegar a la cárcel, como estamos escuchando hace bastante rato y todavía no pasa nada con las luminarias LED y otras cosas. Y disculpe que me esté yendo, pero me empieza a dar rabia este tema. Y resulta que nadie está en la cárcel de eso.
y probablemente deberían haber varios que estén en la cárcel, lo que ocurrió en Chillán, en La Serena, lo que ocurrió en Recoleta, lo que ocurrió en varias comunas a nivel de la región metropolitana. Y con esto termino. Muchas gracias, presidenta. Bien, muchas gracias, diputado Fonsalía. Ahí ¿Sí? está, presidenta. No, yo tenía dos consultas. La primera, en este compendio de normativas y reglamentos, ¿dónde se establece el cómo se tiene que hacer esta página web? Pues la verdad es que cuando uno ingresa, prácticamente hay que hacer casi un curso especial para poder encontrar, ¿no es cierto?, las transferencias o los donantes. Y por lo tanto, creo que eso también es una falta de transparencia. Y lo otro, relativo a la fiscalización, si se establecen normas de fiscalización o se aplican las normas generales. Me gustaría saber eso, porque efectivamente, como lo decía el diputado Becker, aquí hay un tema también de fiscalización que creo que es lo que genera también una falla en este tema. Eso, presidenta, muchas gracias por su intermedio. Gracias, diputado Fonsalía. No hay más palabras. No sé, Gabriela, si puede contestarle. Gracias, presidenta, por su intermedio. El diputado Fonsalía, bueno, en relación a lo que menciona, me pasó también, o sea, porque traté de ver un poco los registros, de conocer como la cantidad, el universo, de buscar información y no es fácil, no, y en las normas no está, en los reglamentos hay algunas, a veces dice que esté en forma clara, que sea público, pero no hay muchas especificaciones en relación a cómo tiene que estar la información presentada. Y sobre el tema de fiscalización, tampoco hay normas tan claras en relación, por ejemplo, estaba revisando la del registro de las personas jurídicas que reciben fondos públicos. Por ejemplo, el artículo 9 establece que todos los registros que se refiere a la presente ley deberán encontrarse a disposición de la Contraloría General de la República con el propósito de facilitar su fiscalización, pero no es algo, es como algo que tiene que estar ahí disponible, no es algo obligatorio, no hay plazos, tampoco se ve que haya como sanciones, entonces claro, hay como temas ahí pendientes, a lo mejor que se podría robustecer más las normas que se refieren a este tipo de registro. Eso es Muy lo que bien. puedo señalar. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que nosotros vamos a ir viendo, me parece bien lo que plantea el diputado Becker, en la medida que al menos se pudiera manejar, por ejemplo, una certificación de fundaciones con una nueva mirada, ¿ya? O sea, me refiero que sea parte de un registro único, que hable de transparencia activa y pasiva, que tenga alguna antigüedad, la pertinencia también, ¿cierto?, de lo que es y de escultura, si los directorios están vinculados al fin último que busca, sea deportivo, porque hoy día cualquier persona pasa la firma y listo, ¿te fijas? Entonces, no tiene una pertinencia de lo que busca muchas veces. Boleta garantía, lo que nos dijo el Contralor también, entonces exigir aquello. Entonces, y bajar el monto, por cierto, porque lo que se habla del proyecto de transparencia 2.0 es totalmente excesivo el monto que se le exige para el mínimo control que esa ley proponía. Ahora es del 2018. Por eso creo que hay harto ahí que hacer. Les propongo para considerar y sigamos en este trabajo, ya tenemos estos 3, 4 proyectos, han llegado otros, entonces a lo mejor vamos a requerir de Gabriela una última revisión para ya decir, mira, aquí cerramos, ¿ya? Que podamos invitar al ministro de Hacienda, ¿ya? Para justamente quien ve este registro, a SECPRES, ahí está el CAIS, porque también hay algo que yo ayer lo conversaba con el ministro, estábamos retrasados, yo no le pedí que hablara del CAIS, pero él sabe que esta comisión necesita saber qué vamos a hacer con las auditorías, que aquí no aparecen. Ya tenemos que revisar quién regula el CAIS y cómo lo instalan las SECPRES hacia abajo y todo lo que viene en la ley de presupuesto, los controles, y que hoy día cualquier autoridad puede decir, mire, no se haga, ¿ya? O sea, no se hagan ciertos controles, y menos la fundación. Eso es lo que pasó en el CAIS,
ya Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, y el registro, porque necesitamos saber quién va a ser responsable del registro, ¿no? Hoy día no tenemos claridad de quién tiene el registro y finalmente la responsabilidad de aquello, y qué sanciones tiene para quien no respete ese registro, ¿no? Porque dice cada servicio debe incorporar a ese registro. Entonces hay varios vacíos ahí que son necesarios que podamos revisar. Diputada Javiera Morales. Sí, gracias, presidenta, por su intermedio. No, directamente porque es una pregunta. Esto es para la próxima sesión, ¿no es cierto? Para el próximo miércoles. Sí, teníamos yo no, la pensado. otra es distrital, pero O sea, va a claro, depender de los tiempos y de la urgencia, sí, ¿ya? porque yo tengo una Sí. sugerencia, porque ¿Ya? creo que hemos pasado, y en esto estoy muy de acuerdo con las palabras del diputado Becker anteriormente. Llevamos hartas sesiones adentrándonos en este tema. Yo creo que es importante nuestro rol como comisión, pero también creo que hemos visto que el problema de financiamiento no están en ciertos ministerios con glosas específicas, como se creía en un comienzo, sino lo que estamos viendo también es que hay mucha flexibilidad en la entrega por parte de los gobiernos regionales. Ya no se trata de un gobierno regional, sino que entendemos que hay investigaciones por parte del Ministerio Público en hartos lugares de Chile, algunos casos con mucha connotación pública. Entonces creo que sería quizás importante, ya como hemos escuchado a los gobernadores para otras instancias, para otros proyectos de ley, quizás convocarlos dentro de esa misma sesión para aclarar ciertos puntos. Al menos yo entiendo que en el caso de los casos convenios dentro del gobierno, la oposición está haciendo su rol de fiscalización, hay una comisión investigadora, institucionalmente tenemos un mecanismo como país para hacer control, pero el caso de los gobiernos regionales a mí no me queda tan claro, porque entiendo que la mayoría de estos convenios no pasaban por los consejos regionales, que naturalmente es su órgano fiscalizador dentro de la región, pero gran parte de estos al parecer ni siquiera pasaron por esos consejos. Entonces creo que sería importante también para que no solo sea la arista de la ley de presupuesto, que entiendo que ya tenemos un ojo ahí, hay una propuesta por parte del Ejecutivo, hay un tema de las transparencias en el caso de las fundaciones, que es otro segundo tema, probablemente vaya a haber una ley marco, que es lo que uno va leyendo en la opinión pública, en el debate público de esta comisión Jaraquemá, pero en el caso de los gobiernos regionales no me queda muy claro cuál es la propuesta que estamos alcanzando como país para control y fiscalización y evitar que esto vuelva a ocurrir, y también, como señaló el diputado, que se hagan valer las responsabilidades, porque en el caso del gobierno central, nuestro mecanismo institucional hace que o se hayan hecho valer por parte del propio gobierno, o el ejecutivo, el legislativo ejerce sus atribuciones fiscalizadoras por parte de la Cámara, pero en el caso de los gobiernos regionales esto a mí no me queda tan claro. Entonces creo que sería una importante contribución también, porque quizás en esa línea es donde también tenemos que avanzar y nos corresponde a nosotros como comisión. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Está muy claro. Yo creo que es necesario también bajar a eso. Sin embargo, y quiero también ser responsable con lo digo, los gobiernos regionales se les flexibilizó. Este es un instrumento que no tenían. Ahora, ¿cómo se hace eso? Por el gobierno central se les abre un espacio, porque el tema de las 7.000 UTM que no pasen por el CORE es un cambio a la ley que viene del gobierno pasado, cuando presentó un proyecto, no del gobierno pasado, incluso del de antes, cuando teníamos el proyecto para gobiernos regionales, fortalecimiento y la ley de descentralización, ¿ya? Y ahí, por más de 7.000 UTM pasa al CORE. Y todo lo que es, y eran proyectos de ley, eran proyectos, iniciativas, programas, cualquier cosa, pero eran para públicos. La ley de presupuesto le abre un espacio a través de la eliminación de muchas glosas que hizo este gobierno para que en el fondo se pudiera abrir una brecha en gobiernos regionales. Recordemos que los gobernadores pidieron su propia glosa, su propio ítem específico, ¿sí? Y ya no eran parte de sus BERE, ¿ya? Porque querían. Y además se firmaron compromisos con el Ejecutivo para la flexibilidad presupuestaria. O sea, hay varios hitos, ¿ya? Entonces, por eso yo digo, hay que seguir la línea de por qué se fue flexibilizando. Y los gobernadores encontraron, y los gobiernos regionales, un espacio para abrir y saltarse el gobierno de turno. ¿Para qué? Porque decir, mire, en materia de fomento productivo yo no voy a trabajar con el FOSI, voy a trabajar con una fundación porque es más rápida, porque esta se demora un año en pasar por Contraloría, de IPRES, y en esta yo lo hago 6 meses y aquí se demora un año.
esa fue la lógica, pero es importante que vengan, ¿ya? Pero nosotros hemos seguido la legislación y la flexibilidad presupuestaria y se eliminaron glosas de los gobiernos regionales. No así en vivienda. En vivienda hay una glosa específica, 2015, que se vino a aplicar el 2019 recién, y esa sí permitía a transferencias a fundación, ¿ya? Entonces, yo creo que desde el nivel central se les otorgó la carcasa para, en el fondo, utilizar cada gobierno regional a su antojo y con su quizás iniciativa discrecional por parte del gobernador, porque no pasa por el core, y se prestó para mucho, ¿ya? Diputado Kaiser. Ya. Entonces, invitamos también a Asociación de Gobernadores, ¿ya? Incluyendo los otros. Señora Presidenta, claro está que los gobernadores recibieron una cantidad de discrecionalidad que era absolutamente impresentable, pero eso se hizo también de la mano de yo tengo la impresión, de un diseño para eliminar la transparencia en lo que eran las asignaciones directas. Y esto es un tema que viene desde el gobierno. Yo personalmente, no sé, si cuando se toman decisiones, uno tiene que después poder defenderlas desde el punto de vista lógico. Y cuando uno impide la transparencia o impide que lleguen datos al Consejo de Auditorías, uno tiene que poder defender. Y lo tiene que poder defender muy bien y con muy buenos argumentos. Pero pasando de eso, nosotros tenemos, no sé si alcanzó usted a ver que nosotros el día de ayer radicamos, o sea, la sala radicó en esta comisión un proyecto de ley para aumentar las facultades fiscalizadoras de los parlamentarios. No sé si ya llegó. ¿Aquí? A lo mejor nos lo mandaron acá. Sí, lo habían despachado originalmente a Constitución. ¿Ya? Y nosotros ganamos un voto en la sala ayer. ¿Estás seguro? Ya, porque en una se había rechazado. Para pasarlo acá. Ok. Entonces, a propósito de las tareas fiscalizadoras que nosotros como parlamentarios tratamos de ejercer, pero no tenemos ninguna herramienta para ello, yo creo que por lo menos en esa materia deberíamos estar de acuerdo de avanzar rápidamente. Pedimos que la trajeran al gobierno interior, porque en el gobierno interior estamos avanzando rápidamente los proyectos de ley y en Constitución están bloqueados permanentemente las urgencias. Ya. Así que para hacer eso presente. Ya, vamos a dar la última palabra y tenemos que votar un proyecto porque no lo quisimos hacer delante porque habían pocos diputados, ¿cierto? Conectados por problemas del taco que teníamos y todo. Entonces, sí, ¿votamos entonces o que la palabra a la diputada Javiera Morales? Sí, Presidenta. Sobre el punto también yo creo que es importante porque lo que señala el diputado por su intermedio, yo no tengo antecedentes de eso, pero sería importante que vinieran los gobernadores y lo aclararan, porque si hay esa estructura de flexibilización en los gobiernos regionales, eso fue la ley de presupuesto del año 2021 del presidente Piñera, porque lo que nos mostró acá el Contralor de que hasta el 30% de la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales el año 2022 se concentró en diciembre a través de fundaciones, eso se hizo a través o por flexibilización de la ley de presupuesto que se discutió el año 2021. Todas las irregularidades del caso de Biobío, del caso de la Araucanía, del caso Los Lagos, son por la ley de presupuesto del año 2021 tramitada en el gobierno anterior. Que eso quede claro. La flexibilización presupuestaria que se alude en los medios hoy día es que lo que se realizó en la ley de presupuesto el año pasado fue generar las condiciones para que los gobiernos regionales pudiesen ejecutar directamente, no a través de fundaciones, su presupuesto. Y por eso hoy día los números, al menos hasta el momento, son distintos a los del año anterior, pero que eso quede claro. Y creo que es importante que convoquemos a la agrupación de gobernadores y también a la DIPRE para que eso también quede claro. Porque hoy día se habla de flexibilización, pero acá el Contralor fue clarísimo. Eso fue el año pasado con la ley de presupuesto que se tramitó el 2021, presidente. Gracias. Sí, diputado, un minuto. Sí, no quiero entrar yo lo que sí creo es que todo este proceso de supuesta regionalización para lo que ha servido ha sido para dilapidar recursos y abrir espacios a la corrupción. Frankenstein
de los gobernadores con los delegados presidenciales, y entonces nadie sabe quién controla a quién, etcétera, etcétera. Es absolutamente impresentable. Deberíamos reconocer el error y revertir la medida. Ya es como mucho. Muy bien, tenemos nosotros hoy día 2 proyectos de votar. Entonces, sometamos a votación el primero, el de fácil despacho, el 15.210, el secretario. 1, 2, 3, 4, para que prendan las cámaras los diputados Fuenzalida, Come Mellado, Sí. ya. El 15 de Sí. diputados. Este es el segundo. No. Este es el que se vota. Este es el segundo. Por este proyecto. Diputada, Sí, por favor. es una moción de varios senadores y no ha venido ninguno a defender. Es muy simple, un artículo único. Sí. No. ¿Qué busca La este verdad es que no se ha visto proyecto? nada. Primera vez. ¿Este es por la segunda vuelta municipal? No, es una modificación general para a la ley de votación. Pero mira, artículo solo lo 85. que pide, dice, lo único que pide, ¿puede explicar los secretarios que en el fondo salen en la última? Sí, tengo. La idea matriz en el fondo es que el CERVEL Es debe la acta. publicar y permitir el acceso de todas las personas a las copias digitalizadas o escaneadas del acta de escrutinio de cada mesa receptora de sufragio. Y para esos efectos se modifica un solo artículo de la ley 18.700. La última, la página es 5, eso es lo único que modifica, algo para la De digitalización. ¿Ah? transparencia. Me parece sencillo. A nivel general, de acceso general del público a las actas. Para quien tiene que Escaneada. generar reclamaciones, Sí. candidato o candidata, la comunidad, ¿les parece? Ya. En votación, entonces, general y en particular, ¿le parece? Sí, Presidenta? es breve. Diputada Astudillo, No nos falta. diputado Becker, votación. A favor, señor secretario. Don Bernardo Berger. Diputado Fuenzalida. Gracias. Yo tengo mis dudas porque las actas uno las encuentra en el sitio del CERVEL. Entonces, como que es una ley bastante oficiosa. Uno No. puede ver las actas Pero de los dos partidos, ¿no? hoy lo pueden hacer solo los partidos políticos. Perfecto. A favor, entonces. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Don Come Mellado. A favor, señor secretario. Diputada Javiera Morales. Gracias. Diputada Camila Musante. Diputada Maite Orsini. Don diputado Víctor Pino. Carolina Tello, diputada Tello. Diputado Trisotti. Presidenta. Presidenta, el resultado de la votación es 6 votos a favor, no hay en contra ni abstenciones. Muy bien. Entonces, Va a la sala, diputado informante. enfocaba el diputado Kaiser, no sé si querrá, ¿se acuerda que quedó pendiente? Sí. Que ¿le parece? Ya. Tiene que cerrar ya. Sí, lo que pasa es que teníamos los otros 2 proyectos que estaba el diputado Calixto hace rato pidiendo ahí. Pero hay- Sí, déjeme terminar Sí. ya. Entonces, no sé cómo procedemos, nos quedan algunos minutos, hay solo 2 indicaciones por diputado. ¿Dónde tenemos ese carito? Aquí está. Nos quedan unos minutitos por lo menos para que usted pueda referirse a los 2 artículos que hay. Sí, leo entonces la indicación. Sí, Bueno, estamos en el boletín ahora, pasamos al 15.643 en segundo trámite reglamentario porque volvió con indicaciones de la sala. Se presentaron 2 indicaciones que son las siguientes. La primera del diputado Manuquieri para incorporar en el artículo 10 de la ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública un nuevo inciso final que dice así:
Las personas jurídicas sin fines de lucro solo podrán recibir fondos públicos en calidad de asignaciones para la ejecución de proyectos o subvenciones o subsidios, o a cualquier otro título, entregadas directamente o a través de procedimientos concursales cuando tengan más de 2 años de antigüedad desde la fecha de su constitución. Y la segunda indicación es del diputado señor Hugo Rey, página 4 del comparado, que modifica la ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información, y para incorporar entonces el siguiente artículo 3º. Agrega en el literal G del artículo 7 de la ley de transparencia la siguiente frase: asimismo deberá contener un registro de los beneficiarios fiscales finales de estos actos y resoluciones, cuando existe un convenio o contrato que los origine. Dicho registro deberá contener al menos el monto de la operación, el rol único tributario del beneficiario, y en caso de que el beneficiario sea una persona jurídica de derecho privado, el rol único tributario de los socios principales. ¿Les parece? Yo creo que ambas son tremendamente que vienen a aportar al proyecto y deberíamos dar una señal y aprobarlo por unanimidad. ¿Les parece? Si es que hay voluntad, ¿ya? A ver, ¿quiénes Muy bien. están? Quiero saber quiénes Está el están. diputado Fuensalida, la diputada Maite Orsini, el diputado Cosme Mellado, para que lo pueda anotar. Y, exacto, ¿ya? Y los que estamos aquí en sala, el diputado Kaiser, la diputada Javiera Morales, el diputado Miguel Ángel Becker, y que nada. Becker no está. Becker, perdón, diputado Becker. No, dije Becker. Ya, muy bien. Entonces, por unanimidad, se aprueban ambas indicaciones y se despacha el proyecto. ¿Hay algún diputado informante? Nosotros le habíamos... Usted ya habló ya, señor Calixto, yo sí. Vamos a elegir a alguien de integrante de la comisión ahora. ¿Les parece a quién le correspondía? Le saludamos, no sé si quiere una palabra mientras... Cosme Mellado. No, ya. Todo muy bien. Agradezco la votación Muy y bien. la rapidez. La diputada, entonces todavía no cerramos la votación, la diputada Tello, ya suma su voto también, es unanimidad para los dos proyectos, ¿ya? Muy bien, entonces con los diputados que ya están presentes. ¿Y Cosme Mellado sería el ¿Y diputado? diputado Cosme Mellado le parece que sea usted el diputado informante? Muy bien. Presidenta. Okay. Bueno, lo despachamos De y acuerdo. esperamos que lo pongan en tabla la próxima semana también. Creo que son positivas las del diputado Rey y del diputado Manucheri, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, sí. Sí, podemos. Pues la reforma constitucional que permite entonces la efectivización de nuestro rol fiscalizador como diputado, ¿Ya? que no está todavía, no le llegó. Y por el WhatsApp la Carolina nos va a comentar. Porque ¿Qué le parece? es cortita y apretada en ese sentido, pero Sí, yo la puedo tramitar la rápido. diputada Morales, que está hace rato también en tabla, y el suyo de migración, que quizás podemos hacer un fácil despacho. ¿Ah? Revisemos la tabla para la otra semana abierta, ¿ya? Pero recordemos que el martes tenemos problemas con los alcaldes, alcaldesas, ya que tenemos que recibirlo por el proyecto de seguridad municipal y de probidad, que estamos mitad y mitad. Martes lo vamos a registrar solo a eso. Y el miércoles podemos dejar otros proyectos. Diputada Tello, un minuto. Gracias, presidenta. Y también recordar que durante el mes de agosto, en el marco del mes del dirigente y dirigente social, habíamos mencionado también poner en tabla algunas iniciativas que son de autoridad de algunas personas de la comisión. Me parece que también eso... Sí, queríamos hacer incluso un acto, pero con toda nuestra agenda es casi imposible. Pero quizás poner el proyecto en tabla por lo menos. Ya, hagámoslo, no hay problema. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Está muy bien. Bueno, sin entonces otro tema más en la tabla, esta sesión se levanta.